Qué alegría saludarles. Estamos con Monseñor José Vicente Nácher, arzobispo de Tegucigalpa. En este día que recordamos con memoria agradecida la Pascua Eterna del Papa Francisco, recordamos aquel lunes después de la Pascua, después del Domingo de Resurrección, el Señor lo ha llamado a su casa. Después de darnos esa alegría de verle en el Domingo de Pascua, recibimos la noticia que fue triste, fue dolorosa, pero con esperanza en la resurrección, tiempo que estamos viviendo. Monseñor, qué gusto tenerlo con nosotros en este espacio. ¿Cómo recordar primeramente al Papa Francisco en el marco de este tiempo de Pascua? Porque él se quiso ir en la Pascua del Señor. Sí, un saludo y es una muy buena decisión hacer este recordatorio agradecido al Señor por el don que hizo a la Iglesia en la persona de un Papa que vino de lejos, como él mismo se definió, y que sin duda nos llevó lejos. Fue un Papa que sorprendió en un primer momento y también en su trayectoria sorprendió. Podríamos decir de él, una de las formas de definirlo, que a pocos dejó indiferentes. A muchos agradó, a otros tal vez desagradó, pero yo diría que más que su persona, que evidentemente era un hombre profundamente humano, cercano y, y espiritual, fueron sus decisiones, algunas de ellas que algunos grupos muy específicos no agradaron y suscitaron o promovieron ciertas reacciones. Pero, como digo, esa fue la característica. Asimismo, generó una alegría y una adhesión muy grande en la mayoría de los creyentes y particularmente la Iglesia de América Latina en todo momento expresó su cercanía con el Papa Francisco, no solamente porque había surgido de América, de Argentina, sino porque realmente el Papa Francisco de alguna manera llevó a la Iglesia Universal algunas de las intuiciones, inspiraciones que ya la Iglesia en América Latina desde el documento de Aparecida había hecho realidad. Si me permiten, el Papa Francisco tuvo, y él mismo lo reconocía, tenía en Aparecida como esa base teórica y práctica a partir de la cual llevar adelante una serie importante de decisiones para la Iglesia, en perfecta y plena continuidad con la tradición y siempre conforme a los santos evangelios, conforme a la palabra de Dios y a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él, como digo, pudo tener esta valentía de novedad, yo creo que en parte por la experiencia que ya había adquirido desde el documento de Aparecida, en el cual, como todos saben, él fue uno de los grandes protagonistas. Siguiendo esta memoria histórica, Monseñor, los documentos de las conferencias del Episcopado Latinoamericano nos hacían énfasis en la opción preferencial por los pobres. Y el Papa Francisco, en uno de sus grandes legados, hizo que muchos, sobre todo, bueno, que todos, pero sobre todo que algunos que no tenían o que habían perdido de vista esta opción de la Iglesia la retomaran. La opción preferencial por los pobres. Nos hizo ver a los pobres de una manera cercana, de una manera tan tierna, pero con una convicción clara que la Iglesia tiene que optar, como lo hizo Jesús, por los pobres. Cuanto quiero una iglesia pobre y para los pobres, una de las primeras frases célebres de él, no es algo novedoso ni que él se inventa, no es un capricho, un gusto del Papa Francisco o de Jorge Bergoglio. Es evidentemente lo que Jesucristo hizo
que siendo rico se hizo pobre por nosotros para enriquecernos a todos, y que una y otra vez nos recordó Jesucristo que lo que hagan a uno de estos más pequeños a mí me lo hacen. En este sentido, no es una novedad del Papa Francisco, ni siquiera de la Iglesia posconciliar. Es una verdad fundamental del cristianismo y que desde los primeros siglos de la Iglesia se hizo realidad y tuvo un eco importante. No solamente esto, sino otras fuertes inspiraciones no dejan de tener contrariedades o de alguna manera adormecerse, que a veces es lo peor que puede pasar con una verdad de fe. Y entonces se necesita ese despertar, ese retomar, para así volver a los orígenes. Francisco no fue un hombre que inventó cosas nuevas, sino que trató de volver a la esencia, al origen, a lo fundamental, conforme él creyó y estaba convencido para los tiempos en los que estaba viviendo la Iglesia. Y ahora, pues, un año después, agradecidos por esa herencia que nos dejó su testimonio, esa herencia de fidelidad al Evangelio, fidelidad creativa, fidelidad valiente, fidelidad sin miedo, que creo que el Papa León está también llevando adelante de una manera admirable. Ambos, como también sus predecesores, todos guiados por el Espíritu Santo y en bien de toda la Iglesia. En este legado, Monseñor José Vicente, que nos ha regalado el Papa Francisco, cobra especial relevancia esta expresión, que él era mucho de los gestos, de hablar de una iglesia en salida, como hospital de campaña, en sinodalidad. Y justo esta experiencia hoy la estamos viendo reflejada, por ejemplo, en Honduras, en donde nos encontramos en el marco de una santa misión, de caminar juntos. Es fruto también de esta idea que el Papa quiso consolidar, que quiso llevar a cabo con los sínodos. Es algo que hoy estamos disfrutando, que él lo estaba impulsando. Efectivamente, has recordado 3 puntos troncales, diríamos, de la enseñanza del Papa Francisco. Una iglesia como hospital de campaña, es decir, donde los heridos por las injusticias del mundo encuentran, o parábola del buen samaritano, la posada en la que el buen samaritano deposita al herido. La otra es la sinodalidad, que tampoco es algo que inventa el Papa Francisco, pero que retoma, y yo diría que le da un protagonismo muy importante. La Iglesia como pueblo de Dios, todos los bautizados, con la responsabilidad y la dignidad de los hijos de Dios. La sinodalidad, que también es algo que el Papa León desde el primer día, con toda claridad, está dándole continuidad para que se haga realidad en todos los lugares. Y en tercer lugar, iglesia en salida. Recordemos, y vuelvo otra vez al documento de Aparecida, que allá se hablaba de una misión continental. Los obispos de Honduras, la Comisión Nacional de Pastoral, hace ya varios años que tomamos el desafío y se ha venido preparando durante varios años esta santa misión nacional que estamos viviendo con alegría y agradecimiento, como una experiencia maravillosa, un don de Dios que nos ha encomendado. Y la raíz profunda está eso, en iglesia en salida, que no se queda sobre sí misma, no se complace en sus propios éxitos, sino que sabe que está llamada a ir hacia los demás. ¿Por qué? Porque la Iglesia es fundada por Cristo, porque la Iglesia está llamada
hacer presente a Cristo y su obra, su misión en todos los tiempos. Iglesia en salida es iglesia que va a los más alejados, a los que no han conocido o a los que han olvidado o rechazado la persona de Cristo en su vida. Es una invitación, es un cordial acercamiento, una proximidad para que así la comunidad cristiana pueda crecer por atracción, pueda fortalecerse justamente por esa invitación en respeto a todos, pero diciendo, la puerta está abierta, el Señor te espera, por tanto, su iglesia también tiene sus puertas abiertas para ti. Y por último, iglesia en salida significa que hemos de saber salir de nosotros mismos o aprender, que no es fácil porque todos tendemos de alguna manera, y es verdad, el Señor que habita en nosotros, pero y saberlo encontrar en nuestro corazón, muy importante, y no menos importante, y al mismo tiempo saber que Dios está esperándonos. Cristo, que envía a la iglesia, está esperando a la iglesia, a los misioneros, en la persona evangelizada. Monseñor, hablar del Papa Francisco y recordar este legado, este pontificado que nos ha regalado como primer Papa latinoamericano, es pensar en los gestos de Francisco, en cómo se salía del protocolo, pero también de sus palabras. Él nos dijo en reiteradas ocasiones que estábamos viviendo una guerra mundial a pedazos y hoy estamos en continuidad con el Papa León pidiendo la paz. El Papa Francisco fue muy claro en hablarle a los pueblos y llamaba la atención cómo muchos que tradicionalmente no estaban cerca de la iglesia con Francisco se acercaron. La atracción de este hombre que vivía del Evangelio es realmente el cristianismo que estamos llamados. Bueno, has citado una de las grandes profecías del Papa Francisco, que también habló de la fraternidad humana, habló del cuidado de la creación, que son valores o ideas que toda persona de buena voluntad puede compartir. Y también habló esta expresión que él decía, Tercera Guerra Mundial en pedazos, sorprendía, parecía exagerado, pero en los últimos meses más bien muchos están recordándola porque parecía desgraciadamente como un preludio, un anuncio de lo peor que esperábamos se está realizando. Y pues nos vinculamos a esa frase y el Papa León pues también vemos que está en continuidad y el Papa Francisco con sus antecesores, Pacem in Terris, Juan XXIII, y la Iglesia siempre ha estado por la vida, por la paz, por la fraternidad entre todos los hijos e hijas de Dios. Monseñor, sabemos que el Papa Francisco le nombra a usted como obispo. No podemos olvidar esta memoria también. Usted le tuvo la oportunidad de estrechar su mano, de acercarse, de compartir en el sínodo de la sinodalidad con él. ¿Cómo lo recuerda de manera personal? Bueno, ante todo con agradecimiento por esta sorpresa de nombrarme para servir en la iglesia de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Y de alguna manera estoy como especialmente obligado a orar, ¿verdad? Y a honrar su memoria y su legado. Pude verlo cuando me entregó el palio, el arzobispo, y unas breves palabras. Siempre era muy, muy cordial, al mismo tiempo muy profundo, directo. Tengo seguridad de que conocía muy bien Honduras, la realidad de nuestra iglesia, y que la amaba y que quería lo mejor para nosotros. Honduras para el Papa Francisco, como para el Papa León, pues ellos que llevan en su corazón a la iglesia toda,
pero a la que le ponen rostro, le ponen nombre, lugar, fecha, pues tengo constancia de que para ellos, para el Papa Francisco como para el Papa León, la Iglesia en Honduras y nuestra nación es un lugar conocido, querido y que saben además que también nosotros les queremos. Qué importante hacer memoria agradecida, como decía Monseñor, del Papa Francisco. Francisco I dirían muchos, pero no tenemos un Francisco II. Ciertamente este nombre nos evoca a San Francisco de Asís, a pensar nuevamente en los pobres. Y ya para finalizar este espacio, Monseñor, ¿qué mensaje a la feligresía hondureña, a la feligresía católica, en torno a cómo debe ser nuestra mirada hacia el Papa Francisco, pontífice que quiso poner su mirada en muchos temas en donde todos pudiésemos entrar? Y reitero nuevamente sus palabras que decía que la iglesia tiene que estar de puertas abiertas. Papa jesuita que eligió el nombre de Francisco primera vez y ya nos explicaron a los pocos días que había que llamarle Francisco, ¿verdad? Cuando haya un segundo, ya se le pondrá el numeral. Pero Francisco lo vamos a recordar como un hombre que dio su vida hasta el final, que quiso estar cerca del pueblo de Dios y que de alguna manera el Señor, que le permitió vivir en enfermedad y con limitación física durante meses o años, mantuvo siempre su claridad, su plena conciencia, es decir, estuvo en todo momento al frente de la Iglesia y en sus responsabilidades, y le concedió morir en la fecha de Pascua, lunes de Pascua, como un signo de la vida y la resurrección que Dios le quiso conceder a él y que nos ha prometido a todos. Agradecemos a Monseñor José Vicente Nácher este espacio que nos ha concedido para recordar con memoria agradecida al Papa Francisco en este primer año de la Pascua Eterna. Él que nos ha querido llevar a Jesucristo y que quería caminar con nosotros, hoy nos acompaña desde el cielo. Seguimos en este programa especial, en esta celebración del pontificado de Francisco a un año de su partida, aquí en Suyapa Medios.